Bueno, ¿es Dios fiel? Cantamos mucho sobre la fidelidad de Dios hoy. ¿Es Dios fiel? Bueno, pero, en serio, ¿es Dios fiel? Amén. Bueno, pero a veces es una de las cosas con las que a veces luchamos en nuestra vida, esa confianza en la fidelidad de Dios. Esa confianza, y cuando hablamos de fidelidad nos referimos, y principalmente cuando vemos y estudiamos la idea bíblica de la fidelidad, estamos viendo nos referimos a esta idea de si realmente Dios es confiable, si Jesús es confiable, y por lo tanto si vale la pena edificar mi vida sobre Él como la roca, que es esa parábola, esa imagen que dio Jesús al terminar el Sermón del Monte, donde después de dar todas esas enseñanzas sobre el reino de Dios, sobre lo que significa ser parte del reino de Dios, sobre cómo vivimos nosotros el reino de Dios, cerró esa gran predicación, quizá la mejor predicación de toda la historia, con esa parábola, con esa imagen sobre los dos hombres que edifican su casa, edifican su vida, uno sobre la arena y el otro sobre la roca. Pero lo que es interesante es que a veces desde nuestra perspectiva en la vida cristiana, a veces a veces sentimos y somos tremendamente honestos que esa roca sobre la que empezamos a construir nuestra vida, o por lo menos pensamos que construimos nuestra vida, se empieza a temblequear un poco. Y pareciera que a veces experimentamos algún terremoto y no sabemos mucho qué explicación darle a eso. Y por eso es importante que nosotros sepamos, primero que nada, definir qué es la fidelidad de Dios y cómo medimos la fidelidad de Dios y hacia dónde miramos cuando empezamos a sentir esos temblores de la vida. Nunca me tocó experimentar uno así en mí mismo, pero he estado en algunos lugares donde hay mayores probabilidades por la zona de que haya terremotos. O me acuerdo que a Pau le tocó hace unos cuantos años, por allá en el 2010, estaban en un Proyecto América en Chile y habían ido justamente a trabajar y a reedificar casas después de un terremoto muy grande que había habido, y fue un terremoto que trajo consigo después un mini tsunami. Fue un tsunami en realidad, pero uno después del que hubo allá en esa zona de Tailandia, todo le dicen mini tsunami porque nada se comparó con eso. Pero en realidad, bueno, vino un tsunami que además del terremoto arrastró con mucha cosa. Y me acuerdo que yo estaban ahí, me acuerdo por las historias, yo estaba en Canadá en esa época, estaba estudiando, y esa desesperación cuando me vino, que me enteré en las noticias que en el mismo lugar que Pau en esos días estaba, volvió a haber un terremoto. Bueno, gracias a Dios estaba bien, no le pasó nada a nadie, pero sí se dio esa cosa que en esa estabilidad todo el mundo empieza a buscar lo que en esos pueblos o ciudades hay por todos lados, que son carteles indicando a dónde ir, dónde reagruparse en caso de temblores o de terremotos. Entonces nosotros también necesitamos, por más que estemos edificando nuestra vida sobre la roca, necesitamos un punto de referencia, necesitamos tener esos carteles, esos recordatorios en nuestra vida que nos indican y nos muestran a dónde mirar cuando todo a nuestro alrededor parece temblar. Y ese punto de referencia a donde nos lleva ese bueno, en caso de temblor, reúnanse acá, es este pasaje al cual llegamos hoy en el comienzo de Lucas capítulo 24, comenzando ya el último capítulo del Evangelio de Lucas que hemos venido estudiando durante tanto tiempo. Entonces quiero que me acompañen ahí el último capítulo de Lucas 24. Y vamos a leer la palabra del Señor y después vamos a ver algunas cosas impresionantes que están acá en su palabra y que nos tienen que ayudar y afirmar también en Él. ¿Se acuerdan que el domingo pasado cerramos este capítulo inconcluso de Lucas 23? Es como cuando uno está mirando una película y termina ahí diciendo continuará, ¿no? Y tenés que esperar 3 años a que salga la siguiente. Me pasó eso con Infinity War. Terminó ahí con continuará y no. Bueno, el que no ve la película Marvel, disculpe no, eso ya no es un spoiler a esta altura, pero es como que se hundió el Titanic. Bueno, pero sí ¿se acuerdan que quedamos en esa tensión? Hablamos de la tensión del sábado. Hablamos de la tensión de las mujeres
que sentían, las mujeres y los hombres también, que estaban preparando el cuerpo de Jesús después de su muerte para ser sepultado, y se les venía la puesta de sol. Y con la puesta del sol comenzaba el día de reposo. Y ellos venían preparando estas especias que se usaban ritualmente para preparar los cuerpos. Y no pudieron hacerlo. Tuvieron que dejar el cuerpo y dejarlo durante el sábado, vivir en esa tensión, en esa angustia, no solamente el duelo de aquel que había sido su amigo, su maestro, y esa incertidumbre también, vivir en esa tensión de decir, pero ¿cómo llegamos a este momento de que veníamos siguiendo y adorando a aquel que nos había enseñado, nos había mostrado a través de sus señales, de sus milagros, de sus enseñanzas, que era el Mesías? ¿Y cómo puede ser que ahora nosotros lo estemos enterrando? O lo estemos sepultando en realidad, no era en la tierra. ¿Cómo puede ser que nosotros ahora nos encontremos de este lado y todavía ni siquiera poder hacerlo debidamente porque se tuvieron que ir a sus casas? Y en esa tensión quedamos. Y pasó la noche del viernes, y pasó la mañana, y la tarde, y la noche del sábado. Y llegó el domingo a la mañana. El domingo a la mañana, con esas primeras luces de la mañana, leemos ahí en el versículo 1 de Lucas 24, el domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada de la tumba estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a quien está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría el tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo a la tumba a contarle a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más, quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero los hombres, el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para verlo por sí mismo. Agachándose miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué habría ocurrido. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, quiero pedirte que bendigas tu palabra en esta mañana y que dirijas nuestros corazones por la obra de tu Espíritu Santo a poder entender y discernir cómo esta cosa tan impresionante que celebramos hoy impacta y afecta cada área hasta lo más profundo, Señor, de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, vemos esta situación en la cual finalmente llega el domingo, van y se encuentran con esta gran sorpresa, esta gran piedra, una gran piedra que cubría la entrada de la tumba de Jesús, había sido removida. Y sabemos, hay un montón de información que podemos llenar acá también porque la complementan los otros evangelios. Sabemos también que por lo polémica, lo asistida, lo comentada, lo histórico que había sido de esta ejecución de Jesús, los romanos habían hecho algo que no se hace con ningún cuerpo, que era se habían puesto a cuidarlo, habían puesto a soldados que cuidaran la entrada de la tumba. Imagínate, con el resto de los muertos quedó muerto y ya está, pero había como este miedo de que viniera alguien, que quisieran hacer algo, que se quisieran robar el cuerpo, lo que sea. Estos soldados no estaban, se habían ido. El lugar estaba completamente abandonado y la tumba estaba corrida a un costado. Y imagínate, llegan ahí y no entendían lo que había pasado. Y al llegar y al inspeccionar, de repente aparecen estos dos hombres. Dice, con ropas resplandecientes. Bueno, está por acá, muy bien. Y estaban con ropas resplandecientes.
Esto nos queda claro por no solamente más adelante y por los otros evangelios, pero también por la descripción de cómo se veía la aparición de ángeles a lo largo de toda la Biblia. Una cosa era como a veces se veían los ángeles en las visiones, en sueños, que ahí se dan descripciones de ángeles y de arcángeles bastante extrañas para nosotros, ¿no? Se los describe con un montón de ojos y cabezas y de todo un poco. Pero otra cosa era cuando se aparecían de forma física las personas, y vemos ejemplos de esto a lo largo del Antiguo Testamento, y que se lo describe, bueno, como hombres pero especiales. Y no se nos da mucho detalle, principalmente porque el objetivo y la centralidad no eran ellos. Sabemos que ángeles es una palabra que significa literalmente mensajeros. Venían a traer un mensaje, entonces el foco no eran ellos, por eso no se les describe con gran precisión. Pero sí sabemos que aunque se les dice, bueno, aparecieron hombres delante de ellos, fue suficiente su presencia para que estas mujeres se tiraran al piso con un temor reverente. O sea que algo había en ellos. Acá se les describe como estas ropas resplandecientes. Algo emanaba de ellos que les decía a todas las personas con las que ellos estaban en contacto de que no eran simples mortales, de que había algo más en ellos. Pero lo importante, ya que los ángeles son mensajeros, no es cómo se veían ni nada, sino qué mensaje venían a traer. Y este es un mensaje extremadamente peculiar, extremadamente distinto, diría yo, al resto de las apariciones de ángeles trayendo un mensaje. Primero le empiezan a hablar con una pregunta, y una pregunta extraña. Una pregunta rara para personas que habían venido a terminar de preparar el cuerpo de un muerto. Hasta uno podría pensar, y en un comienzo decía, tan de gracioso los ángeles, porque le dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Bueno, pero ¿no me querés contar primero que está vivo antes de decirme que no lo tendría que estar buscando acá? Y al principio uno le choca un poco esto, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué esta pregunta rara? Si ellas y un montón de personas más lo vieron morir, ¿por qué es que deberían saber de que está vivo? Y el punto de esta pregunta, un poco, bueno, no fue, definitivamente el tono no fue irónico, pero sí una pregunta, eso que nos deja pensando, pero podrías arrancar por otro lado antes de decirme qué haces acá. Un poco más amable quizá. Y el punto es que Jesús ya se los había dicho. Y esto es lo peculiar de este mensaje de los ángeles. Vemos a los ángeles incluso en el nacimiento de Jesús, trayendo un mensaje nuevo, trayendo noticias, viniendo a decir algo. Eran mensajeros que venían de parte de Dios a contarle algo, a decirle algo a la gente que la gente no sabía. ¿Por qué es que esta aparición de estos ángeles anunciando la resurrección de Jesús es peculiar, es diferente? Porque los ángeles dicen, pero yo les estoy diciendo algo que ustedes ya deberían saber. Estamos haciendo... un chiste malo se me ocurrió, ¿no? Somos trabajadores públicos, ¿qué hacemos acá? O sea, estamos mirando a algo que en realidad ya ustedes ya deberían ser conscientes de esto. Pero era algo que ellos no tenían presente. Era algo que... ¿Y dónde? Porque le dice, bueno, Jesús ya se lo dijo, ¿dónde? Claramente, si Lucas nos pone este detalle acá es porque Lucas mismo, en su relato de toda la historia de Jesús, se encargó de decirnos los momentos en los que Jesús le había dicho esto a estas mujeres y a los discípulos. Y solamente en el Evangelio de Lucas tenemos dos claras instancias donde Jesús dice esto con exactamente las mismas palabras. La primera es en Lucas 9, versículo 22, y la otra es más adelante, más cerca de estos momentos, en Lucas 18, ya cuando estaba ahí en esos últimos días de la vida de Jesús. Lucas 18, del 31 al 34, pero en Lucas 9, 22, les dice exactamente esto, lo que dice en el versículo 7. Dice que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado y que resucitaría el tercer día. Jesús le dijo esto varias veces. En algunos momentos se lo dijo con estas palabras exactas y en otros también le fue anunciando una y otra vez que esto había de pasar. Entonces el mensaje del ángel es, ¿dónde está tu memoria? ¿Dónde está? Esto no debería sorprenderte.
En vez debería estar haciendo unos bizcochos y unos mates para esperar a Jesús al desayuno. No, porque aparte hasta te dijo, en el tercer día, murió el viernes, estuvo muerto ese día, porque no es que estuvo 3 días completos, ¿no? Las 72 horas. Sino que estuvo ahí la noche del viernes, todo el día sábado, y parte del domingo hasta que en la mañana del domingo Jesús resucita. Y ustedes deberían saber esto, deberían haberlo atesorado en su corazón, deberían haberlo estado esperando. Nosotros venimos acá con la tarea de recordarles esta verdad. Ahí le dice, ¿no? Se lo había dicho en Galilea, que es particularmente lo que sucede en Lucas 9. Y es muy interesante que cuando les dijo eso en Lucas 9, cuando todavía estaban en Galilea, el contexto es interesante. Lucas 9 es uno de los capítulos quizá más importantes de todo Lucas. Porque es donde Jesús le pregunta a sus discípulos quién creen ellos que Él es. Y se da esa declaración de Pedro que Él dice, tú eres el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios. Jesús le dice estas palabras de lo que había de suceder con Él. Enseguida después Jesús a las multitudes les da lo que a veces conocemos como el costo del discipulado. Que le dice, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, debe tomar su cruz. Justo después que Él les anuncia que Él iba a ser crucificado. Y es también previo a que después Jesús se llevara a sus 3 discípulos más cercanos a un monte y Él se transfigurara y se mostrara en toda su gloria. Entonces, en medio de eso, tenemos esta declaración de Jesús de decirles, para que todo esto se dé, para que el reino de Dios pueda venir en su totalidad, debo ser entregado, traicionado, crucificado. Pero no solamente eso, voy a resucitar. Entonces el gran anunciamiento de los ángeles fue Jesús ha resucitado. Pero no lo contaron como una gran noticia, sino como diciendo, esto es algo que ustedes deberían haber sido conscientes de esto. Y quiero volver, cuando yo les he hablado de la fidelidad de Dios, les hablo de recordar de esos lugares a los que nosotros debe ir nuestra mirada, nuestros pensamientos, cuando nuestra vida que está siendo construida sobre la roca empieza a temblar. El lugar a donde nosotros tenemos que ir para recordar una y otra vez es no solamente la muerte de Cristo, la crucifixión de Jesús, pero es principalmente su resurrección. Y decirnos una y otra vez todo en la vida, incluso el sufrimiento, tiene sentido porque Cristo ha resucitado. Porque no seguimos un Dios que murió y quedó muerto y ahí ya está. Y vivimos de una esperanza vacía, de un mero recuerdo, de un acto heroico de una persona que entregó su vida. Sino que vivimos abrazados a la esperanza de alguien que vive y que cuando oramos no le hablamos a la pared, sino que le estamos hablando a un Dios vivo. Y esto es una nota, esto es una pequeña cosa que estaba meditando mientras pensaba en este pasaje, mientras le preguntaba a Dios, bueno, ¿qué es lo que significa esto para nosotros? Y el pasaje no habla de esto, pero es un paréntesis. Esta actitud, esta forma con la que se aparecieron los ángeles, que yo les decía, no, que es diferente a las anteriores, trayendo un mensaje nuevo y ahora vienen a recordar algo que ellos ya deberían saber, me hace mucho pensar en mi tarea como pastor, pero también principalmente en la tarea de la predicación. La tarea de la predicación es una tarea de enseñanza constante, pero para aquellos que ya han sido introducidos al Evangelio en su gran mayoría, es una tarea de recordación. ¿Por qué nosotros hacemos énfasis de la importancia de congregarnos, de venir y reunirnos como iglesia semanalmente? Porque al igual que los discípulos, que estas mujeres y que los discípulos también, porque peor ellos hasta incredulidad, hasta ante la aparición de los ángeles, necesitamos ser recordados de las verdades fundamentales de nuestra fe, que las sabemos intelectualmente, pero que la vida diaria una y otra vez nos lleva a querer olvidar esas cosas. Y le creemos a Dios de que Dios está vivo y creemos que Él es nuestra esperanza y creemos que Él es la solución para todos nuestros problemas, pero qué fácil es de golpe olvidarnos, de golpe tirar todo eso por la ventana y caer en desesperación en algunos momentos. Qué fácil es a veces perder la vista de lo eterno y que a veces frente al problema que tenemos delante de nosotros
nos olvidamos de que la fidelidad de Dios ya fue demostrada en su máxima expresión. De que su amor, ese amor tan grande, tan ancho, tan alto, tan profundo del que cantábamos hoy con los niños, fue demostrado en la cruz. Y no en sí, no sé, la oración que estoy haciendo hoy va a ser contestada hoy. Porque Él demostró ya su amor con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y nos ofrece una salvación que va por encima, que es eterna, que va mucho más allá de lo que nosotros podemos llegar a pensar y a necesitar en esta vida. Por supuesto, le creemos a Dios que Él es un Dios de milagros, le creemos a Dios que Él es un Dios con poder, que Él es un Dios que quiere contestar nuestras oraciones y quiere dirigir nuestra vida hacia el mejor lugar. Pero a veces perdemos perspectiva de que lo más importante en nuestra vida como hijos de Dios es la eternidad. Entonces, dice ahí también, bueno, esto nosotros lo que más necesitamos a veces como cristianos es ser recordados de muchas de estas verdades que ya sabemos, pero con las que no meditamos a veces día a día. Y por eso nuestra necesidad de ir a la palabra de Dios, de congregarnos, de alentarnos, de exhortarnos los unos a los otros. Para decirnos, recordar lo que Jesús ya nos dijo, las verdades en las cuales Él ya nos mostró su fidelidad. Y la primera de todas en mostrar su fidelidad fue la resurrección. Entonces, ha resucitado, ahí lo dijo finalmente, después de preguntarle por qué lo buscan, les dice, no se lo guarda más, Él ha resucitado. Verdaderamente Jesús ha resucitado. Entonces, ¿por qué? Solamente algunas cosas. Podríamos estar la vida haciendo listas de por qué es importante. Pero ¿por qué es tan importante el hecho de que Jesús ha resucitado? Lo primero, en base a lo que dijeron los ángeles y lo que recordaron ellos, la resurrección de Jesús es Jesús cumpliendo su palabra. Algo tan básico como eso. Es la definición de decir que Jesús es fiel. Si Jesús cumplió su palabra, en que Él vino el propósito de venir a la tierra, siendo que tantas veces Él fue tentado a tomar poder, fue tentado por Satanás, fue tentado por mismos sus propios discípulos que una y otra vez le insistían de cuándo llegaría el momento de instaurar el reino y de que Él finalmente se instaurara como el rey de Israel en términos humanos. Y sin embargo, Él una y otra vez fue fiel a entender el propósito de su venida, que era dar su vida por pecadores, morir en nuestro lugar. Pero esa muerte solamente se hizo efectiva por su resurrección. Entonces, lo primero es que la resurrección es importante porque es la definición de Jesús cumpliendo su palabra y siendo fiel. Jesús es fiel, no importa lo que pasa en nuestra vida, Él es fiel porque Él ya ha cumplido con su palabra. Lo segundo, está relacionado, pero es importante también, su resurrección es la prueba de su deidad. Jesús no fue cualquier hombre que murió. Jesús no fue otro hombre que, como Jesús hizo con otros, fue resucitado. Jesús unos días antes, menos de una semana antes de morir, resucitó a su amigo Lázaro, que había muerto. Jesús no fue otro Lázaro, que por el poder de Dios simplemente resucitó. Porque fue Jesús quien resucitó a Lázaro. Y Lázaro a los pocos años volvería a morir. Una muerte natural o quizá otra enfermedad o lo que fuera. Pero volvería a morir. Jesús resucitó para nunca más morir. Jesús fue el primer, aunque Jesús había resucitado a una niña, Jesús resucitó a Lázaro, pero Jesús fue el primero que resucitó. Por eso después ya vamos a oír ese pasaje, pero el primero que tuvo este tipo de resurrección, en el cual Él abrió ahora sí las puertas del cielo, las puertas de la vida eterna para nosotros, teniendo un cuerpo renovado, un cuerpo en el cual no perecerá jamás. Y esta esperanza viva que ahora nosotros tenemos. Es la prueba, su resurrección es la prueba de su deidad. Nadie tuvo que ir a la tumba a resucitarlo. Dios mismo, por medio de su poder, lo resucitó. Y acá algo que tiene una importancia tremenda con tu vida y con mi vida diaria de todos los días. La resurrección de Jesús es importante porque muestra que Él venció a la muerte, al pecado y a Satanás. En la esencia del Evangelio, en el corazón del Evangelio, nosotros adoramos a Jesús
Porque nosotros estando perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestras rebeliones, sabiendo que si fuera por nosotros mismos, lo único que merecemos es la muerte. Jesús se entrega, Jesús muere, pagando sobre sí, recibiendo sobre sí las consecuencias del pecado de la humanidad y pagando también la deuda que nosotros teníamos con Dios. Ahora, ¿qué pasaba? Y también enfrentando en ese momento, una vez hablamos de todas las, o de muchas de las cosas que pasaron en la cruz, que van mucho más allá que haber pagado por nuestros pecados, también ahí enfrentó a los poderes de Satanás y de la oscuridad y de la maldad. Y se dejó vencer por ellos para luego resucitar y vencerlos de una vez y para siempre. Entonces, en la resurrección de Jesús, entendemos nosotros también la efectividad de la cruz. Que esto que nosotros hablamos de la cruz, tenemos el símbolo de la cruz vacía, decimos que si vos querés tener una vida nueva, entregate a Jesús por la muerte que Él hizo en la cruz por nosotros. Nada de eso tiene sentido si Él nos hubiera levantado de los muertos. Entonces, en su fidelidad por haber resucitado, nosotros entendemos que si oramos, Él nos escucha porque está vivo. Que si oramos a pedirle perdón por nuestros pecados, Él nos perdona porque Él venció a la muerte, el pecado y a Satanás. Y entendemos también lo que Él declararía más adelante, que toda autoridad le fue dada en el cielo y en la tierra. Y Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, mientras nosotros cumplimos su misión. Amén. Y también, importantísimo, la cuarta y última cosa que vamos a ver hoy, porque habría muchas más. Jesús ha resucitado y esto es importante para nosotros, porque es la esperanza para nuestra resurrección futura. Esto en algunos momentos lo hemos aclarado, pero siempre viene bien recordarlo. Y porque justamente estamos hablando de la importancia de que la predicación también como esos ángeles es un recordatorio de cosas. Cuando nosotros hablamos de que Cristo nos perdona nuestros pecados para que tengamos una vida eterna, para que vivamos para siempre con Él, a veces tenemos esta idea equivocada que viene de las películas, hasta de los dibujitos o de lo poco que hablamos de esto nosotros, de que es simplemente que cuando morimos nuestro espíritu va a encontrarse con el Señor y ahí estaremos boyando en las nubes para siempre. Esa no es la enseñanza bíblica. Sí es cierto que nuestro espíritu, nuestra alma va al Señor cuando morimos antes del regreso del Señor. Mientras ahora el Señor está, como nos enseña la palabra, está sentado a la diestra del Padre y Él está gobernando desde el cielo a su iglesia. Pero la palabra de Dios nos enseña que de la misma forma en la que Él resucitó, Él también volverá. Volverá por su iglesia y volverá también a ejercer su justo juicio sobre quienes lo rechazaron. Y después, de alguna forma, en algún momento, de formas que quizá no comprendemos del todo, pero dice también que en su regreso también los que murieron en Él, o sea, aquellos que pasaron de esta vida habiendo puesto su fe en Él, resucitarán. Y evidentemente no está hablando del Espíritu, porque el Espíritu ya fue a estar con el Señor. ¿Se acuerdan cuando vimos en la crucifixión? Le dijo al criminal que estaba al lado de Él, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque se había arrepentido. O sea, estamos hablando de otra cosa. Y está hablando de que el Señor nos resucitará a todos los que hemos muerto, los que estarán en ese momento vivos. Cuando el Señor regrese, les dará un nuevo cuerpo que no entendemos tampoco cuál será la diferencia con el nuestro, pero es uno en el cual podremos vivir con el Señor para siempre, disfrutar de una eternidad en un cielo nuevo y una tierra nueva. Y la resurrección del Señor es nuestra esperanza. ¿Saben por qué? Porque nos dice que no importa lo que pase en este breve momento, en esta vida, Él es nuestra esperanza para toda la eternidad. En un mundo en el cual ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, no habrá más muerte, no habrá más enfermedad, no habrá más pecado que nos separe de las personas. Podremos vivir en perfecta armonía con Dios, pero también con nuestro prójimo. La mayoría de las cosas que nosotros sufrimos hoy en día, dígame si mucho más que por desastres naturales, que por el clima, por la economía o por enfermedad, dígame si el mayor dolor que viene en nuestra vida no es por los problemas que tenemos relacionales con los demás.
Y el Señor está diciendo que habrá un momento en el cual Él hará justicia sobre todas las cosas. Y su resurrección es esa semilla de esperanza. Es hacia donde nosotros miramos y vemos su fidelidad y confiamos hacia el futuro. Podemos tener fe en que Él cumplirá su promesa porque ha cumplido su promesa en el pasado. Amén. Entonces, un versículo, acá no podemos irnos a este pasaje sin ir a 1 Corintios 15. Es como, sí, mandatario, sí o sí, 1 Corintios 15, versículo 12. Este no es el foco de hoy, así que voy a comentar solamente algunas cosas. Pero acá está el apóstol Pablo haciendo, como solo el apóstol Pablo puede hacer, un poco lo que yo intenté recién hacer ahora, que es explicar por qué es importante que nosotros, por qué es que la resurrección de Jesús es tan importante y nunca podemos separarla ni de su vida ni de su muerte. En 1 Corintios 15, versículo 12 dice, el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia por medio de esta carta y le dice, pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Y acá les explico lo que estaba pasando ahí. Es exactamente lo que yo decía después. Había algunos que decían que todo esto de una resurrección futura con cuerpos nuevos y todo lo demás es cualquier cosa. Está todo bien, creamos en Jesús, pero en realidad queda ahí. Algunos pensaban que la vida queda ahí y Cristo es la esperanza y es muy lindo lo que hizo para nosotros ahora. Y quizá otros pensaban también en esto de que sí, el Espíritu va a ir con el Señor y todo lo demás, pero esta tierra ya está, se acabó y chao. Entonces acá Pablo lo que está diciendo es que eso no es una diferencia así, que bueno, no importa, capaz que si vos creés una cosa, el otro da lo mismo. Lo importante es que seamos todos felices. No, dice, eso importa, dice. Nosotros predicamos que habrá resurrección de los muertos y otros dicen que no habrá resurrección de los muertos. Versículo 13. Pues, si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. O sea, lo que Pablo nos está diciendo es, en este hecho, en la resurrección de Cristo, se deposita toda nuestra fe y nuestra esperanza. Toda. Muchos han dicho, muchos ateos queriendo negar la veracidad de nuestra fe y del cristianismo. No, esto en realidad sí, yo qué sé, fue una fábula, una historia que ellos inventaron de que Jesús había resucitado. En realidad los apóstoles y todos los seguidores medio que mintieron ahí para así se podían crear su propia religión y todo lo demás. Uno de esos mismos seguidores, uno de esos mismos apóstoles, nos dice eso sería una tontería. ¿Por qué? Porque para ellos predicar el mensaje de Jesús no les era conveniente. Al contrario, era la peor decisión humana que podían tomar, humanamente hablando, era predicar. ¿Por qué? Porque los metían en la cárcel, porque pasaban horrible. Entonces, solamente todo esto tiene sentido si yo tengo mi esperanza en que Cristo ha resucitado y todo esto es verdad. Jamás tendría sentido humanamente hablando. Ellos no estaban ahí como en el Evangelio de la Prosperidad, algunos pidiéndole plata a la gente. Al contrario, vivían en pobreza. Personas, el apóstol Pablo, por ejemplo, alguien que antes era un tipo respetado, con estudios, que hasta tenía su mini ejército ahí de perseguir cristianos para matarlos por ahí, y tenía todo lo que él podía querer. Dejó todo eso atrás por su seguridad de que Cristo había resucitado y él tuvo un encuentro con él. Entonces dice también, versículo 15, y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, justamente lo que está diciendo, ¿no? Porque hemos dicho que Dios se levantó de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Acá está la otra consecuencia, yo les decía. Solamente porque Cristo ha resucitado, no solamente por la cruz, es que nuestros pecados son perdonados. Entonces tenemos que celebrarlo. Es una de las razones por las cuales quisimos, a veces nos olvidamos y le seguimos diciendo culto, la reunión, pero le cambiamos el nombre y esto no es la reunión y el culto, esto es la celebración en comunidad. Porque cada vez que nosotros nos reunimos queremos celebrar que Cristo ha resucitado y que hay esperanza y que adoramos a un Dios que está vivo.
Dice en el versículo 18, en ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima en todo el mundo. O sea que Pablo lo que está diciendo, esta cuestión de que nos lo inventamos y todo lo demás, sería lo más triste. No nos conviene para nada, al contrario. Solamente estamos haciendo todo esto porque estamos tremendamente convencidos, lo vimos a Jesús resucitado, se nos apareció. Y por eso es que estamos dispuestos a apostar nuestra vida en el hecho de que Jesús resucitó. Versículo 20, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha. Acá está hablando de la cosecha de esta resurrección, el primero de todos los que murieron. Y esto es lo que yo le decía hoy, ¿no? Gracias a que Cristo resucitó, podemos confiar en que también todos nosotros un día resucitaremos para vivir de esta eternidad con los cielos nuevos y tierra nueva, si le hemos entregado nuestra vida a Cristo y si le hemos reconocido como nuestro Señor y le hemos pedido perdón por nuestros pecados. Versículo 21. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, está hablando de Adán, quien pecó y a raíz de él todos pecamos, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre, Jesús, el primero, y si nosotros nos unimos a él, por la gracia, por medio de la fe, también nosotros podemos experimentar esta vida que Él nos ofrece. No solamente la vida abundante que comienza hoy en nuestro ser, en nuestro interior, pero también esa vida futura y eterna, para siempre. Así como todos mueren porque pertenecen a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán una vida nueva. Versículo 23. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha, y luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Entonces, solamente porque Jesús resucitó es que Él regresará. Solamente porque Jesús regresará es que tenemos esperanza. Esperanza para recibir perdón de nuestros pecados, esperanza para soportar las injusticias, porque sabemos que Él es un Dios justo que pagará todas las injusticias, y a quienes nos entreguemos a Él, las injusticias que nosotros cometimos fueron pagas en la cruz. Y ahí tenemos también, sigue, hay algo más que es importante también resaltar de esto, ¿no? Qué impresionante es ver cómo en este pasaje de Lucas 24, Dios elige en su soberano poder de poder orquestar todas estas cosas, anunciar su resurrección a un grupo de mujeres que en ese entonces, muchísimo más que hoy en día, eran completamente despreciadas y ninguneadas. Hasta lo vimos en la actitud de los mismos discípulos, que escucharon y pensaron que su relato, su historia era una tontería. Otra razón más, en el cual Dios simultáneamente no solamente realza la dignidad y la importancia también de la mujer en hacerlas las primeras testigos de la resurrección, sino que también vemos cómo en esa actitud ellas son las que llevan a los apóstoles esta noticia. Y perdón, acá me perdí con las notas, pero vemos también de su entrega, siendo que en ese entonces otra de las cosas que pasaba, a lo que iba era esto, ¿no? de que ellas, siendo los testigos, el testimonio de las mujeres muchas veces ni siquiera se podía considerar como testigos legales en casos judiciales, llamémosle, del Imperio Romano. Si vos ibas a ir con un testigo, tenías que ser un hombre. Y en toda esta cuestión de la gente diciendo, pero esto fue toda una historia inventada por los discípulos o por los seguidores de Jesús, así que todo esto de la resurrección es un invento. Si uno se fuera a sentar a cranear para inventar una historia para que los demás te crean en esa época, lo último que vos querés hacer es poner como las primeras testigos a un grupo de mujeres. Entonces, otra razón más por la que vemos Dios acá orquestando todas las cosas y demostrándonos que por donde se lo mire, ha habido incontables historias y testimonios de personas que se han querido sentar a buscar la verdadera evidencia histórica para contradecir la resurrección.
Y uno tras otro esas personas no les ha quedado otra que postrarse y entregarse a Cristo. Pues se han dado cuenta de que toda la evidencia histórica apunta a que Cristo resucitó. Y es un hecho es una pastilla muy dura de tragar. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que yo simpatizo y que me cae bien Jesús cuando enseñaba, que puedo creer incluso que hubo un hombre llamado Jesús que sanó a personas. Pero el problema es que si yo doy el paso a decir, es cierto que la evidencia apunta hacia que Jesús resucitó, yo estoy confrontado, yo quedo apretado contra la pared, confrontado frente a que eso implica que mi vida tiene que dar una respuesta al Evangelio. Porque si Jesús resucitó, Él es Dios. Y si Él es Dios, y Dios mismo se tuvo que hacer hombre y morir en una cruz, una muerte inocente, por mis pecados, significa que eso me lleva a tomar una decisión y Dios me está llamando a entregarle mi vida. Entonces, lo que quiero que pensemos ahora un momento y que podamos orar es, ¿cuál es mi respuesta frente a este hecho? Si vos ya sos una persona que estás seguro que le has entregado tu vida a Dios, que le has pedido perdón sincero por tu pecado, que has reconocido tus fallas y que sabes que tu única esperanza es el perdón de Jesús, de este Jesús que está vivo, que venció la muerte y el pecado. La pregunta para vos sería, y para mí sería, ¿estoy viviendo recordando esto? ¿Recordando que esto tiene consecuencias para mi vida todos los días? ¿Que yo vivo con un Dios vivo? ¿Estoy viviendo una vida que está honrando ese Jesús que hoy día está sentado a la diestra del Padre y que lo dio todo para que yo pudiera tener la vida eterna que disfruto hoy y el perdón que disfruto hoy? ¿O estoy viviendo mi vida completamente como quiero y como se me antoja? Estoy viviendo en rebeldía, estoy pensando que solamente porque un día hice una oración y le pedí perdón a Dios por mis pecados, que bueno, eso entonces, con eso podré ir al cielo. Lo único que nos salva es la gracia de Dios, es depositar nuestra fe en esa gracia de Dios. Pero la Biblia es muy clara, que así como Jesucristo está vivo, y eso tiene consecuencias, si nosotros tenemos una fe viva, eso trae consecuencias para nosotros todos los días, en la forma en la que vivimos y en la forma en la que nos relacionamos con la iglesia, con su cuerpo, por quien Él murió para salvar. Pero también está esta pregunta, para aquellos que quizá nunca han depositado su fe en Jesús, para aquellos que quizá han vivido quizá como simpatizantes o al margen. ¿Qué voy a hacer con este hecho de que Jesús resucitó? ¿Voy a entregarle realmente mi vida, mi corazón, todo lo que tengo, todo lo que soy? ¿O seguiré ignorando el hecho de que Él realmente no estamos hablando de un hombre que vivió y murió hace 2000 años, sino de alguien que todavía está vivo y presente y lo ha dado todo por mí? Entonces, si querés entregar tu vida a Jesús, lo único que tenés que hacer, pero es un paso extremadamente importante, es reconocer que lo necesitas. Reconocer que no podés y no querés seguir caminando solo en tu vida. Y entender que lo necesitas antes que para cualquier otra necesidad en tu vida, para la necesidad que perdone tus pecados y que te pueda dar una vida nueva. Y Él, porque está vivo, Él te escucha y te perdona. Toma un tiempo ahí y orá, sea cual sea la postura y el momento en el que está tu vida y tu corazón. Orá al Señor, hablale, decile: Señor, estoy delante tuyo y quiero entregar mi vida a ti completamente.
Aunque quizá yo ya haya confiado en ti para mi salvación, pero reconozco que no estoy viviendo de una manera que te honra, de una manera que realmente muestra el hecho de que estás vivo en mi vida y volverás un día a buscarme. Y si no le has conocido todavía, si no le has entrado a tu vida, decirle: Señor, yo reconozco que sos mi única esperanza, que este mundo me ha fallado en todo, que no hay una roca sólida en la cual edificar mi vida en ningún lado, que todo parece moverse, que las olas de la vida vienen y me sacuden una y otra vez. Pero hoy, Señor, yo quiero entregarte mi vida, porque sé que fuera de ti no hay esperanza. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo pido, Señor, que tú traigas salvación a este lugar, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que vos muevas nuestros corazones para poder ver la hermosura de Cristo, la hermosura de la cruz y la hermosura de la resurrección, para que podamos siempre alabarte, Señor. Obra en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.